50.000 ilegales han llegado en patera a España. Es la segunda cifra más alta de la historia. Los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior así lo confirman, mostrando que en 11 meses de este 2023 han llegado por la vía marítima más inmigrantes irregulares que en los últimos 6 años juntos. El balance de la gestión migratoria de los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez supera los 270.000 ilegales. La sustitución demográfica es un hecho en nuestro país imposible de negar. En Cataluña, la comunidad más afectada, el 24% de sus alumnos son de origen extranjero. El listado de los conflictos ante este hecho también es innegable. El 11% de nuestra población es extranjera y comete más del 30% de los delitos relacionados contra la inmunidad sexual. Esto es violaciones y abusos, y el 45% de los asesinatos de las mujeres. La estadística es palmaria a pesar de que se intente ocultar el origen de los delincuentes y de que el gobierno no haya limitado el efecto llamada, más bien todo lo contrario. En Francia la situación es todavía mucho peor y conforma el espejo en el que debería servir como una referencia. El 60% de las personas arrestadas en este país son ciudadanos extranjeros. En ese país vecino, los franceses exigen la prohibición de llegada de más inmigrantes y piden un referéndum sobre estas políticas. La entrada masiva no solo provoca un conflicto de presión migratoria, sino que pone en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos y también de nuestros agentes ante esa también entrada de potenciales terroristas por las rutas de inmigración ilegal. 7 individuos que pretendían atentar en Europa han sido detenidos en las últimas horas en Dinamarca, Alemania y Países Bajos. Sus nombres: Abdelhamid, Mohamed o Nazid. Muy buenos días, llegamos al viernes aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Por supuesto, les contaremos todo lo referente a inmigración ilegal, no solo los últimos datos, sino que vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestras aulas, donde en Cataluña, se lo hemos contado, un 23% de los alumnos son de origen extranjero. Por supuesto, hablaremos de la amnistía y de todas las negociaciones y de toda la factura que ha tenido o tendrá que pagar Pedro Sánchez por ser presidente del gobierno. Uno de esos pagos ya lo conocemos, la cesión del Ayuntamiento de Pamplona a EH Bildu, y no descarten que también ocurra lo mismo en el País Vasco. Pero también hablaremos mucho de economía, así que quédense con nosotros a lo largo de esta mañana. Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues, Has bajado corriendo, eso ya me he dado cuenta. Voy a decirte algo, y a los espectadores. Estoy feliz de poder estar aquí. O sea, tenemos una suerte, Alba, que a veces no reflexionamos sobre ella. Pero tanta gente que nos está viendo, que nos está escuchando, no tienen la oportunidad, la maravilla que tenemos nosotros de poder dirigirnos a miles y miles de personas, de entrar en sus casas, de decirles: oye, pienso esto, eso que crees tú es verdad, estate tranquilo, vamos a razonar, vamos a pelear, no estamos solos. Es un privilegio enorme. Y por tanto yo pues doy gracias a Dios de poder un día más estar en este programa y de poder decir en libertad lo que pienso y lo que creo, y además de poder dar la oportunidad a otras personas que, aunque no forman parte estrictamente de esta casa, son invitados a esta casa a que hablen en libertad. Nosotros no somos invitados jamás a ninguna casa, por supuesto. Es verdad que muchas de las personas que vienen aquí, que también tienen su forma de pensar, solo por el hecho de venir aquí comprometen el que ya no sean llamados a ninguna otra parte. Eso funciona así en España, lamentablemente. Pero yo vuelvo a sonreír pensando que hacemos lo que tenemos que hacer, que respetamos profundamente, amamos la libertad, la de los otros y la nuestra, y que es un privilegio estar aquí. Y luego los otros temas ya vendrán a lo largo de la mañana. Bueno, me tienes que contar que estás publicando en Telegram. Pues he publicado un vídeo de Isaac Parejo, que es un chico que suele venir por aquí de vez en cuando. ¿Sabes quién es, no? Tengo unos pendientes. Su espíritu te inundó ayer un poquito en este programa. Bueno, el tal Isaac que no sé si va a venir próximamente, pero sí tengo que decir que es el mejor resumen probablemente que se ha hecho de Sánchez y su acción de gobierno.
En fin, le sobran algunos tacos, pero es irreconducible, así que... pero tenéis el vídeo de Isaac Parejo y tenéis mucha información y muchas cosas francamente interesantes. Así que tenemos que construir en ese canal de Telegram un núcleo. Bueno, somos ahora, no lo sé, pero a ver si lo tengo por aquí y os digo cuántos somos. Pero en Telegram es un número, hombre, que tiene que ya tiene una cierta fuerza, ¿no? Una cierta visibilidad. Estamos 56.518 en Telegram. Bueno, ojalá que muchos de vosotros os apuntéis si no estáis, porque tendréis una perspectiva también de la realidad y de lo que se cuece en el mundo un poquito diferente o bastante diferente de la que los medios convencionales dan, que al final no es más que una manera de enfocar los intereses económicos de unos pocos. O sea, no os engañéis, los medios de comunicación hoy, en su mayor parte, son correas de transmisión de intereses económicos muy concretos y muy específicos. Entonces, en este canal encontráis una manera diferente, siendo que al final llegar al núcleo de la verdad de las cosas para los seres humanos es muy difícil, pero para el ser humano moderno es todavía mucho más difícil. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues siguiendo con lo que acaba de decir el presidente de esta cadena, para mí es un placer y un orgullo estar aquí y poder decir que todo lo que puedo contar es en absoluta libertad, que desde que estoy acudiendo a esta cadena en ni un solo momento nadie me ha dicho que hay algo que no pueda comentar ni que no pueda decir, que tengo toda la libertad para informar de lo que yo quiero. Y por lo tanto que esto es un lujo, sin duda, en estos momentos. Y hombre, es decir, hay que estar preocupados porque es decir, tenemos una situación con el presidente que tenemos que va dando tumbos por Europa y insultando a todo el mundo, llamando nazis, es decir, al Partido Popular Europeo y a Manfred Weber, que es un cristiano demócrata de alemán. Es decir, que yo creo que se ha olvidado que los cristianodemócratas en Alemania sufrieron, no tanto quizá como los nazis, pero sufrieron mucho durante la época hitleriana como para llamarles nazis ir delante de ellos. No sé, yo, es decir, hay momentos en que no entiendo qué es lo que le pasa a este personaje que tenemos al frente del gobierno, es decir, que se le va la cabeza, se va a Israel e insulta al presidente, es decir, del primer ministro israelí, se va al Parlamento Europeo e insulta a los alemanes, es decir, no sé, es decir, algo, yo no sé si tiene un objetivo. ¿No entiendes lo que le pasa a Sánchez? Bueno, pues ahora te lo explican. Sí, ahora sí. Te lo van a explicar enseguida. Otra vez, qué bien. Entonces, bueno, la verdad es que me preocupa y sobre todo me preocupa una cosa que es muy importante y es que mientras se hacen todas estas barbaridades, se abandona la economía. Y cuando no se hace nada por la economía, pues resulta, es decir, que realmente tenemos casi 3,5 millones de parados en lugar de 2,700,000, como dice la ministra de Trabajo. Es decir, que en la inflación seguimos siendo uno de los países en estos momentos con mayor inflación en toda la zona euro. Es decir, que si estamos viviendo de algo en este país, se llama del turismo. Es decir, que hemos ingresado 95.000 millones de euros y que gracias a eso el Producto Interior Bruto del primer cuatrimestre, que ha crecido un 1,8, resulta que el 1% procede del turismo, sí o sí. Es decir, que vivimos del turismo y que no estamos haciendo absolutamente nada por desarrollar ninguna otra alternativa ni estrategia económica. Es decir, que nuestra deuda todos los meses sigue creciendo, ya estamos en 88.000 millones de euros de deuda y que quedan en noviembre y diciembre por conocer. Y claro, la situación es, si de verdad queremos mirarla en una foto fija, en estos momentos es dramática desde el punto de vista económico. Sí, ya tenemos 2 billones de euros de deuda en circulación sin seguir el protocolo de que nos obliga la Unión Europea, 2 billones de euros que algún día habrá que devolver y que a nadie le preocupa en absoluto. No veo a nadie, ni en el gobierno ni fuera del gobierno, preocupado
por todo este tipo de cosas. Sí, es decir, y hay que preocuparse mucho, es decir, porque bueno, pues la amnistía, es decir, es algo preocupante que se ataque a los jueces y a los jueces del Supremo, es decir, de la forma que se les está atacando, es dolorosísimo. Pero también hay que pensar una cosa, que no solo de política vive el hombre, que si la economía no tira, lo mismo, es decir, pasamos hambre. Isaac Parejo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo... A ver por dónde vas a empezar. A ver. Yo tenía ya preparado por dónde iba a empezar, pero se me ha dado un poco la olla. Pero, a ver, lo primero que quería decir es que, a ver, ¿qué voy a decir yo de libertad para hablar en esta cadena? O sea, cuando todo el mundo sabe que yo puedo hablar de lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y a mí nadie nunca jamás me ha dicho nada. Y bueno, tenéis mucha suerte lo que estéis aquí, porque es que yo, como pongo el límite aquí, todo lo que vayáis por debajo, sabéis que se puede decir de todo. Entonces, ahí está el baremo y ahí está la prueba fehaciente de que en esta casa se habla con absoluta libertad y todos podemos decir lo que queramos. Vamos, yo me siento muy a gusto aquí y todo el mundo lo sabe y os quiero mucho. Besitos a Julio, todos. Ya puedes quitar la pistola de debajo de la mesa. Por Dios. Es una broma. Y bueno, no, lo digo en serio. Escucha, hemos conseguido que una gallega haga bromas. Así. Fíjate. ¿No sabes la Fíjate, a ese gallega? punto hemos ¿No llegado. sabes, Isaac, el cambio? Hemos llegado. Bueno, pero a ver, esto es así. Ay, riquiña. Y bueno, En fin. respecto a Sánchez insultando por toda Europa, ahora entendéis por qué yo hago lo que hago y por qué yo, pues eso, digo las palabras tan bonitas que yo digo a este gobierno y a esta gentuza de mierda. O sea, ¿a qué ahora entendéis por qué yo me dirijo así a esta gente? Evidentemente, si tenemos a un presidente que va por todo el Parlamento Europeo, por toda Europa, por todo el mundo, insultando a todas las instituciones posibles, llamando nazi a toda la gente, por lo menos que se merece es que yo le llame hijo de puta. O sea, es que esto es así. Yo creo que Entonces, podemos cambiar por fruta. Eso es de maricones. Ah, yo es que ya no sé para qué me meto. Eso de me gusta ¿Para la qué fruta. ¿para qué lo intento? Eso de me gusta la fruta es de maricones, tío. A mí me parece una mariconada. Me gusta la fruta, me gusta la fruta. ¿Qué Digamos cojones que me es gusta la fruta? Digamos que es centrista. Es Eso de- centrista moderado. Y a mí, mira, hablando de centrismo y moderación, quería yo hablar de Juanma Moreno, que el otro día dijo que tenía que volver el Partido Socialista de Andalucía. Yo le quería preguntar a Juanma Moreno que qué Partido Socialista de Andalucía quiere que vuelva. El de las putas, el de la coca, el que se metió unas lonchas como mi brazo. O sea, ¿cuál es el Partido Socialista de Andalucía que tiene que volver? Es que lo del Partido Popular es una cosa alucinante. Es arrastrarse continuamente al PSOE a ver si le dan unas migajitas. O sea, es como, yo siempre comparo al PP con ese niño que sufre bullying en el colegio y necesita ser apalizado por los guays para ser aceptado en el grupo. Eso es el Partido Popular. A ver, dejad ya de hacer el gilipollas. Si queréis que vuelva el Partido Popular, el Partido Socialista, pues simplemente quitaos de en medio y que yo que sé, que pongan a Griñán otra vez, y que pongan a una puta directamente y ya está, y a gobernar Andalucía, porque es que parece que eso es lo que están pidiendo. Y bueno, por último quería decir que este año las uvas se toman en Ferraz, ¿vale? Este año las uvas se toman en Ferraz y ahí vamos a estar todos, pues eso, tomando las uvas y en cada campanada va a sonar un caso de corrupción del Partido Socialista. Y nosotros las vamos a dar en directo. Sí, ¿verdad? Sí, no va en broma. ¿Va en serio? Sí, nosotros, vamos a ver, y- este año y yo las voy a presentar, los espectadores del Toro, ¿sí o no, Alba? ¿Puedo decirlo o no? ¿El qué? Yo no sé nada, a mí me estás pillando No, por no, sorpresa. entonces Yo sí sé algo, yo sí sé algo. No digo Me nada. quería hacer un poco el tonto, pero... Bueno, pues no digo nada todavía. Pero vamos, olvidaros de la 1, de la 2, de la campanadas. Tantas sorpresas están llevando los espectadores como yo ahora mismo. Yo la semana así que viene voy a ir a comprarme el traje. Me declaro ya, ¿eh? inocente de esto, ¿eh? Ya me lo contaréis en algún momento. Sí, sí. En fin, Sí, ya sí. no sé por dónde voy a empezar. Sí, sí. Si te Hablábamos has comprado ya de... el vestido, ¿qué estás diciendo? ¿Qué vestido? Yo el traje voy la semana que viene por él. ¿Pero ves? En fin, vamos a correr un tupido velo, señores. Hablábamos del Partido Popular, pues luego te voy a mostrar la campaña que ha hecho Juanma Moreno Bonilla siguiendo... Contra la LGTBI-fobia, ¿verdad? Exacto, Lo he visto. están los andaluces Lo he que visto. trinan. Luego se la mostraremos. Antes vamos a hablar de economía, porque mientras los españoles llegan a final de año apretándose el cinturón, sacando la calculadora en medio de facturas, ahogados por los números rojos, Pedro Sánchez va y se gasta, atención, 1.200 euros, que no es de su bolsillo, señores, sino de dinero público
provocó en una fiesta privada en un bar de Granada. Esto lo publica este periódico que están viendo en sus pantallas esta misma mañana, mientras que llegamos, como decimos, a final de año bastante justitos. De hecho, fíjense cuál es la situación de las familias españolas en nuestro país, que un tercio de los consumidores va a pedir un préstamo para poder afrontar los gastos que vienen en Navidad. Ya hemos llegado a la época más bonita del año, la Navidad. La más bonita y la más cara. Y es que las reuniones familiares y con amigos provoca que vayamos día sí y día también al supermercado. Comida, bebida, regalos, y a esto hay que sumarle unos precios cada vez más elevados. ¿Y en qué se traduce todo esto? En unos bolsillos cada vez más vacíos. De hecho, la Asociación de Usuarios Financieros ha revelado un dato un poco preocupante. 1 de cada 3 consumidores, es decir, el 32,3% de la población, pedirá un préstamo para hacer frente a la Navidad. Una idea que no es nada buena. Según este mismo informe, los que pidan el préstamo tendrán que pagar unos intereses de hasta el 12,01% de media a corto plazo o del 10,48% los de largo plazo. Pero ¿cuánto prevén gastar los españoles para tener que llegar a pedir un préstamo? De media, durante la Navidad, cada español gastará hasta 727 euros. Y es que todo subió de precio respecto al año pasado. Un melén que en 2022 costaba 35 euros, ahora puede costar 40. Alimentos como el jamón han experimentado una subida del 44% y en cuanto a los postres han subido un 12%. Las bebidas también han subido de precio, concretamente en un 7,3%. Subidas y más subidas mientras los bolsillos de todos los españoles se van quedando cada vez más vacíos. Y aprovechando que tenemos a un economista en la mesa, pues no sé cuál sería el tipo de consejo que se le puede dar a una persona que está abocada a una situación así, porque sabemos que los préstamos suelen ser muy peligrosos, sobre todo por lo que se pueden llegar a enfrentar después de tener que pagar tipos de interés que no se lo esperaban, llegando incluso a triplicar en muchísimas ocasiones la cantidad de dinero que uno percibe inicialmente. Sí, vamos a ver, es decir, la situación es muy complicada, en el sentido de que, es decir, a todos los que están trabajando, de media, le han quitado un 9,7, es decir, un 7% más de IRPF. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Cuándo ha publicado el Instituto Nacional de Estadística que la subida media de salarios exactamente este periodo ha sido de un 3,8%? Es decir, a la gente le han subido un 3,8% de media los salarios en los 9 primeros meses del año, y en los 10 primeros meses le han quitado el 10%, es decir, de IRPF. ¿Qué quiere decir? Que a muchos que les han subido el salario están ganando menos de lo que ganaban antes, porque han saltado de escala y por lo tanto se le quitan más dinero del que les han terminado por ingresar al subir de escala. Esto es una barbaridad. O sea, esto se hubiese parado de alguna manera, es decir, deflactando, es decir, cambiando los baremos para poder, es decir, pagar, es decir, impuestos de forma razonable. Pero como no se ha hecho, porque no le da la gana, porque este gobierno que habla de la sociedad del bienestar, lo que está es creando la sociedad del malestar, porque, es decir, esta es la verdadera realidad, que la gente tiene dificultades para llegar a finales de mes, que estamos en prácticamente un 30% de riesgo de exclusión social y de pobreza. Es decir, en este país hablábamos de Argentina de un 45%, pero es que España está en el 30%, es decir, que nos damos otros 2 años exactamente igual y vamos a pasar de ese 30 a ese 45%. En estos momentos, si tú pides un préstamo a un banco oficial, sabes que vas a pagar consumo alrededor del 7% de interés. El gran problema no es que tú se lo pidas a una institución financiera normal, el BBVA, Santander, cualquier banco. El problema es que hay muchas tarjetas de crédito tipo revolving, es decir, que tú la utilizas y dices voy a pagar este préstamo que he solicitado, que me lo dan, y no te van a cobrar un 7, se te están cobrando un 14 y un 20 a veces, y cualquier retraso esto se multiplica y se multiplica.
multiplica. Esto es lo mismo que si tú pides un préstamo al banco y pagas, en lugar de cobrarte el 7, te van a cobrar pues el 7 más la devolución, más el corretaje, más el no sé qué, y terminas pagando un 10 o un 11. Hay que tener mucho cuidado. En estos momentos los préstamos para el consumo están muy caros. ¿Por qué? Porque el tipo de interés está en el 4,5, para el consumo no está en el 4,5, está en el 6,5 o en el 7, y por lo tanto hay que pensárselo muy bien si voy a pedir ese dinero y lo puedo devolver sin ningún tipo de problema, porque luego vienen las dificultades a la hora de devolverlo, y en ese momento es cuando los tipos de interés se te desmadran. Entonces, antes de pedir, es mejor en un momento determinado, pues un poquito menos de alegría y menos, abundancia en la mesa, pero no meterse en grandes niveles de gasto. Yo sé que esto es complicado porque estamos en unas fiestas muy bonitas, muy entrañables, en lo cual, bueno, lo bonito de este país es que nos seguimos reuniendo las familias, nos seguimos juntando, afortunadamente, es decir, las familias católicas, y el catolicismo, en este país, el cristianismo está muy imbricado en nuestra cultura y nos gusta celebrar, y lo sentimos, y forma parte de nuestra historia. Claro, no sentarte con tus hermanos, con tus cuñados, con los que tienen padres, con tus padres, con los abuelos, con los niños, joder, pues en esta oportunidad, y claro, quieras que no, haces gastos extraordinarios. Entonces, yo recomiendo a todas las familias poner el dinerito entre todos, juntarse y poner un escote adecuado para que no se endeude uno para poder celebrarlo con los otros. Es el momento de la solidaridad, es el momento de pues que entre todos, siempre en una familia hay uno que gana un poquito más, otro que gana un poquito menos, y gracias a Dios. Y quiero recordarlo, la gran crisis del 2008 al 2013, si en este país no hubo, cuando tuvimos cerca de el 28% de paro, si no hubo una crisis mucho más gorda, fue por el concepto familia y el concepto solidaridad. Toca volver a aplicarlo, toca volver a ser familia, toca volver a la solidaridad, y toca sobre todo mucho cuidado a la hora de endeudarse, mucho cuidado, que están los tipos de interés todavía demasiado altos. Hablando de los tipos de interés, vamos a escuchar a Christine Lagarde, que ayer veíamos cómo comunicaba que mantenía los tipos de interés al 4,5%. No hemos discutido la bajada de los tipos de interés en absoluto. Ni discusión ni debate en este asunto. Y creo que todos en la sala comparten el punto de vista de en que entre la bajada y el aumento hay todo un escenario, todo un rango. No lo sé. Es como sólido, líquido y gas. No pasar de sólido a gas sin pasar por la fase del líquido. Se aleja, por tanto, esa posibilidad de una rebaja temprana, y también alerta de que no haya en el horizonte más próximo, en el futuro más próximo, una posibilidad de recuperación económica. Vamos a ver. Yo creo que Christine Lagarde, como siempre, hace su papel, y además no lo hace como les gustaría, decir, a los auténticos, a las personas que queremos que la economía, tiene en estos momentos que empezar a movilizarse para de nuevo la reactivación. Es decir, ha conseguido dejar la inflación en un 2,4% en la eurozona. Si miramos diciembre, posiblemente suba un poquito. Si miramos enero, bajará más de lo que suba a diciembre, con lo cual a cierre de enero vamos a estar en mejor situación en la eurozona de la que estamos en estos momentos. A partir de aquí, hay que plantearse que ya estamos en el 2%, o muy cerca del 2%, y que hay que bajar los tipos de interés, y que hay que bajarlos antes de que termine el primer trimestre, entre otros motivos, porque la economía europea se ha parado. La economía de la eurozona ha decrecido un 0,1% en el último trimestre. Entonces, estamos en negativo, y la única forma que tenemos de volver a sendas positivas de crecimiento son bajando los tipos de interés. La inflación la hemos dominado al 2,4, posiblemente estemos muy cerca del 2 a finales al 31 de enero. No hay que esperar, no hay que cometer errores, hay que reactivar a la mayor velocidad posible, y podemos ir ajustando. Es decir,
la reactivación bajando tipos de intereses con algo, es decir, que debería de plantearse perfectamente de compensación, que es decir, el Banco Central Europeo tiene en la mano. Es si yo bajo tipos de interés y veo que se me mueve un poquito la inflación, lo que hago es retiro masa monetaria, quito dinero de la circulación. ¿Cómo lo quito? Con deuda que le va a vencer de su balance y en lugar de renovarla, sí, la amortizo. Es decir, oiga, se vencen 15.000 millones de España y España los pida al mercado y me los devuelve a mí y retiro 15.000 millones. Y entonces el efecto bajar, es decir, dinero en circulación, es decir, si tú bajas y has bajado tipos de interés, pues estás equilibrando. Es decir, estás reactivando, es decir, la economía porque le estás dando, es decir, a las familias, es decir, que van a pagar menos en las hipotecas y a las empresas que van a pagar menos en los préstamos para, es decir, reactivar la economía. Y por otro lado, si ves que se te vuelve a tocar, es decir, algo la inflación, es decir, al reducir la masa monetaria equilibras, es decir, quitando dinero de circulación. Y eso lo saben, si es que esto que lo sé yo, que soy un vulgar economista español, ¿cómo no lo van a saber los gurús del Banco Central Europeo, que tienen los mejores economistas del mundo? Es que los tienen. Es decir, entonces, que se ponga muy estrecha cuando Jerome Powell acaba de anunciar que el año que viene va a bajar 4 veces los tipos de interés en una economía como la americana que está funcionando y con una inflación del 3,1 frente al 2,4 en la zona euro, yo es que ponerse entre el sólido, el líquido y el gas, pues me parece una de las mayores estupideces que le he oído a esta señora, que ya le he oído demasiadas a lo largo de este tiempo. Yo creo que esto es un poco como vivir en una especie de espejismo, ¿no? Es decir, tú te asomas a los medios de comunicación, a las televisiones en general, y todo es bonito, todo bueno, hay una serie de gente hablando sobre la vida de los demás, comentarios políticos y tal. La realidad del país, cuando te asomas en serio al país, cuando paseas por Río Rosas y vas al hogar que tienen las hermanitas de los pobres en Río Rosas y ves colas de 300 metros para comer hoy a las 2 de la tarde, 300, o sea, gente. No estoy hablando de drogadictos, de personas claramente excluidas de la sociedad o excluidas. No, de personas que están pasando por gravísimos problemas económicos. Los datos son muy tercos. El 21,6% de la población en Europa está, según la tasa AROPE, en riesgo de exclusión o en situación de pobreza. 21,6% son 95 millones de personas. No estoy hablando de Namibia, ni de Túnez, ni de Sudán, ni de China. Estoy hablando de la Unión Europea, estos que se reúnen tan pomposos en Bruselas y que están enviando decenas de miles de millones de euros a la guerra de Ucrania y que son tan chuletas y tal. Tienen a 95 millones de ciudadanos en riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza. Pero es que España ocupa la 4ª posición en esa tasa, después de Rumanía, después de Bulgaria y después de Grecia. 28,9. Casi un 29%. Es decir, que está muy por encima de ese 21% de la Unión Europea y somos el 4.º país por la cola. No, por la cola, por arriba. Sí. Es decir, los que más pobres tenemos, los que más excluidos tenemos. Y aquí no hay un solo ejercicio de enseñarle a la sociedad que eso está siendo así. Es decir, vamos a ver. Si algo ha ocurrido en los 2 últimos años que valga la pena mencionar desde mi punto de vista y desde un punto de vista macroeconómico y geoestratégico en Europa ha sido la enorme conmoción económica que ha tenido Alemania fruto de la guerra de Rusia y Ucrania. Es decir, Alemania se ha venido abajo materialmente, de hecho está en decrecimiento. Es decir, un país que supone el 25% del conjunto de la Unión Europea, que es la auténtica locomotora de Europa, está muy fastidiado. Tiene problemas estructurales gordísimos. Ha tenido un encarecimiento, sobre todo de la energía, fruto de la destrucción del Nord Stream 1. Brutal, porque están comprando el gas 3 veces más caro que sus competidores en Estados Unidos. Están comprando el gas al doble de precio que lo compraban a Rusia y se lo hacían traer a través del gasoducto. Es decir, tienen unos problemas de competitividad muy serios.
Y eso es la locomotora de Europa. ¿Qué le pasará a los vagones de Europa si la locomotora se gripa? Que se está gripando. Pero no hay ningún toque de atención a eso. No hay nadie que esté explicando que la subida de tipos de interés nos ha encarecido la deuda, no los intereses que estaban ya comprometidos. La deuda que estamos en este momento renovando y que estamos sacando nueva para poder endeudarnos más porque seguimos en el mismo camino de autodestrucción, resulta que nadie lo está contando. Y lo que estamos viendo son Sálvame Deluxe. Estamos viendo, pues no sé a quién contando no sé qué problema, no sé qué historia, salvo José Ramón Riera, que está dándonos cada día una pincelada, por lo menos, y nos está contando qué está pasando en las comunidades autónomas, en qué nos estamos gastando en dinero, qué se hace con el dinero público, qué pasa con el gasto en la sanidad, qué pasa, las desigualdades manifiestas que hay dentro de España. Todo eso no se explica, pero la gente está allí haciendo la cola y dentro de una hora estarán a 5 grados y pasado mañana será -2 haciendo la cola para que les den unos bocadillos o una escudella o una no sé qué. Pero esos no existen en las televisiones, no existen en nuestras vidas, como los que están dentro del hospital en este momento esperando a ser operados o muriéndose con una enfermedad terminal. Todo eso se saca de nuestra vida, como han sacado la muerte de nuestras vidas, como han alejado los cementerios, como han alejado... Vivimos en un espejismo, insisto, pero la realidad es tozudísima. Es tozudísima. Y si tú te estás empobreciendo y te estás endeudando, vas a acabar jodido. Con perdón, Isaac, ya sé que te molestan los tacos. Claro. Y si desde el punto de vista de salud no acabarás también fastidiado. Pero, insisto, vivimos en esa burbuja, en ese teatrillo, en esa cosa, bueno, Puigdemont y no sé qué, no sé cuántos. Y mientras tanto lo que tú decías, y como decía el judío, ¿quién coño está en la tienda? Mira, el índice AROPE, del que has comentado antes, creo, si no me equivoco, es el que establece los índices de pobreza en función de, pues, uno de los baremos es cuánta carne puede comer una persona a la semana, cuántos pollo, etcétera, ¿vale? Bueno, pues el año pasado yo recuerdo que salió este índice AROPE que decía que el 58%, tengo aquí, el 58% de los españoles habían reducido su consumo de carne roja y el 24% lo había dejado totalmente, ¿vale? El titular era el siguiente: cae el consumo de carne en España por la mayor conciencia ecológica. ¿Vale? O sea, eso es lo que nos dijeron los medios, cuando la realidad es que cuando cae el consumo de carne es porque la carne al final es lo más caro o de lo más caro que hay dentro de la cesta y, bueno, pues evidentemente uno de los índices es ese. Cuando cae el consumo de carne quiere decir que las familias se están empobreciendo. Pero lo que nos vendieron los medios de comunicación era que la gente estaba concienciada con el cambio climático y había dejado de comer carne por esa razón. O sea, y al final la gente se lo cree y entonces la pobreza se tapa bajo ese manto de ideología que es el cambio climático, que no es otra cosa que una religión más a seguir. Y yo también veo lo que dice Julio Ariza, la pobreza, las colas en las calles, mientras nuestro presidente va a Bruselas o a Estrasburgo, no sé dónde ha estado, a decir que la mayor amenaza para Europa es la ultraderecha. La ultraderecha, la ultraderecha y la ultraderecha. Cuando tenemos muchísimos más problemas económicos, como bien ha señalado José Ramón Riera, a los que nadie presta atención porque está todo tapado bajo ese manto de amenaza fantasma que no existe. Pero claro, mientras nos tengan entretenidos con fantasmas a los que no saben hacer frente, como eso que llaman la ultraderecha, que no es más que la proyección de su propia acción. La proyección y realmente es una amenaza para ellos, entonces tienen que llamarlo de alguna forma. O sea, es que realmente eso que llaman ultraderecha son los movimientos patrióticos que se están dando por toda Europa. En Alemania, como has dicho antes, que supuestamente es la locomotora y está empezando a ser el vagón, hay un partido que está resurgiendo, el Partido Socialista ya
en las encuestas creo que ya está como tercera fuerza política, un partido que hace 2 años había ganado las elecciones y ahora ya bueno, pues le ha superado el AfD. En Holanda hemos visto como también otros movimientos patrióticos acaban de ganar las elecciones, bueno, pues en Italia y bueno, parece que en España es la excepción donde seguimos con lo mismo de siempre, porque tenemos una sociedad que agilipollada, hablando mal y pronto, que se cree el discurso del poder, de que la ultraderecha es realmente el problema, cuando el problema es la pobreza, es el encarecimiento, es la precariedad y la deuda, que como bien ha señalado antes. Lo prometido es deuda y les vamos a mostrar a nuestros espectadores la nueva campaña LGTBI de Andalucía, de Juanma Moreno Bonilla, titulada Stop LGTBI Fobia. Se difunde desde el 13 de diciembre hasta el 7 de enero en medios de comunicación y redes sociales. Es decir, su coste no es solo la elaboración de estas 4 piezas con vídeos de 30 segundos, sino también el coste que supone emitirlo en diferentes medios de comunicación. Vean. Mira, mira, son 2 tías. ¡Qué vergüenza! En un sitio con niños. Eso es vicio. Podrían por lo menos esconderse un poco. ¡Qué asco! Un tío en condiciones es lo que les hace falta. Esto sigue pasando. No mires a otro lado. Stop LGTBI Fobia. Bueno, al margen de que los andaluces están muy enfadados porque dicen que el comentario negativo se hace desde una voz con claro acento andaluz y la voz buena, la que dice que eso no puede pasar, es una voz neutra, al margen de eso, Andalucía se suma a Galicia, que ha sacado esa ley de 300 páginas, era Julio, de igualdad. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que es que ya también esto es muy cansino, ¿no? Pero esto enlaza con la conversación anterior. Es decir, es que en Andalucía tienen una tasa AROPE muy alta. Tienen a mucha gente en riesgo de exclusión social y cercana a la pobreza. Entonces, están jugando. Esto es un juego. Esto es un juego. Mira, la maledicencia está prevista en la moral cristiana hace muchísimos años. Hablar mal de los otros, hablar mal de otra persona, no está bien, pero no porque se esté dando un beso o porque no, porque hablar mal está mal, porque injuriar está mal, porque pensar mal de otro está mal. Entonces, yo creo que hay una primera cuestión que ¿es justo dedicar el dinero a estas cosas cuando hay gente que no tiene que comer? Es la primera pregunta que yo me hago. No solamente es justo, ¿es razonable usar el dinero que tanto le cuesta ganar a tanta gente trabajando horas y horas y horas? Y algunas veces hemos puesto aquí muchos ejemplos de personas que se dejan la piel para sacar adelante un pequeño establecimiento, para sacar adelante un taxi, para sacar adelante un gabinete de psicología o una empresa de asesoría o un yo qué sé qué, que son autónomos, que tienen verdaderas dificultades ya para pagar la cuota de autónomos, que se la han subido de forma desmesurada, que no tienen prácticamente ninguna devolución por parte del Estado de lo que ellos aportan, que tienen que ver cómo hay miles y miles de personas que se dedican a la función pública, que trabajan sin ningún control, sin controles de ningún tipo, sin auditorías de ningún tipo, que siguen viendo cómo el nivel de bajas laborales en España es uno de los más altos del mundo, de personas que se dan de baja, que no van a trabajar de forma completamente como estafadores, tanto en lo público como en lo privado. Es decir, ¿de qué rayos estamos hablando? Es decir, ¿sabes cuántas personas se dedican a hablar del que tienen enfrente en una terraza, esté haciendo eso que están haciendo estas señoras o cualquier otra cosa? ¿Sabes cuánta gente puede decir es que qué gordo está ese? ¿O qué feo es? ¿O qué calvo? ¿O qué viejo? ¿O qué...? ¿De qué estamos hablando? Pues estará en el corazón y en la inteligencia y en la bonomía y en la dignidad de esa persona que cuando ve a otro le mira bien, le mira benignamente. Hay gente que no mira benignamente.
Y hay otros que miran benignamente. Pero eso no nos lo tiene que contar ni Juanma Moreno ni nadie. Así de sencillo. Pero yo creo que nadie va a decir que esta escena sea de dos lesbianas o de dos heterosexuales, es una ordinariedad, o sea, darse el lote ahí en una terraza a mitad de la gente, o sea, que a mí me parecería una ordinariedad, pero sea hetero, sea lesbiana, o sea, lo que sea. Pero es que esto de la LGTBI-fobia, ¿cuándo va a acabar? Digo yo, es que esto es un chicle que se puede estirar hasta el infinito. O sea, en España no hay un problema de homofobia, o sea, es que hay que decirlo claramente, o sea, que haya personas que son homófobas, que la va a haber toda la vida de Dios, pero es que, de verdad, o sea, crear un problema como de que hay homofobia, que hay racismo, que hay fascismo, que hay nazismo, es que de verdad que estos son fantasmas que al final el PP se suma también, es que de verdad yo estoy ya hasta los santísimos cojones del Partido Popular y de que le compre toda la puñetera ideología a la izquierda, es que compra todo el pack, es que no solo le compran el pack, es que encima van pidiendo perdón siempre a cualquier cosa. Vimos lo que pasó con las palabras de Santiago Abascal, que salió, vamos, le faltó 5 minutos a Feijóo para salir a condenar las terribles palabras de Santiago Abascal. Sin embargo, cuando Vox sufre todos los ataques en sus sedes, las pintadas, los insultos, las pedradas, no he visto aún condenar al Partido Popular, o sea, por parte del Partido Popular, ninguno de esos actos de agresión contra Vox. Sin embargo, ellos salen a defender a Irene Montero, salen a defender a Sánchez, salen a defender porque no pueden tocar a su PSOE, de verdad. Lo de Juanma Moreno, yo en las próximas elecciones de Andalucía, yo animo a la gente a votar al Partido Socialista. Es que es preferible el original a esta burda copia pintada de azul, que es el Partido Popular de Andalucía. Y de aquí nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, que ya se nos está haciendo tarde, y a la vuelta seguimos hablando de más cuestiones como esta, y nos acompaña aquí en esta mesa Margarita de la Pisa. Hoy, en Recomendaciones del Toro, hablamos de Caprilac, granja que sería localizada en el campo de Cartagena. Su meta es la calidad y excelencia, cuidando el bienestar de sus animales y su alimentación. El brillo del pelaje y lozanía lo confirman. Su leche es de calidad única, convirtiendo estos quesos en verdaderos delicatessen gourmet y ecológicos. Cuentan con caja regalo perfecta para familiares, amigos e incluso como detalle corporativo de empresa. No os lo perdáis, id a verles. Es una recomendación del Toro Televisión. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Esta es una Hanfluencer. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Nos hemos encontrado con una deuda a las Valencianas de 57.000 millones de euros. 57.000 millones de euros. Valencia, la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana. Vox, y en este caso es socio de gobierno del Partido Popular, y así lo entiende también, es el partido que más defiende y protege a las mujeres. Por curiosidad, esas leyes que dicen la izquierda, dicen vamos a currar 4 días en vez de 7 en el campo y en las ganaderías. Pues no habrá ningún ganadero de izquierdas. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento.
estamos de vuelta en Dando Caña. Enseguida seguiremos hablando de todas las cesiones que está realizando Pedro Sánchez a sus socios separatistas y nacionalistas, pero antes saludamos aquí en nuestra mesa a Margarita de la Pisa, que es eurodiputada de Vox. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a estar con vosotros esta mañana. Bueno, luego igual tenemos ocasión, si nos queda tiempo, para preguntar sobre cómo está viendo Europa todo lo que está sucediendo en nuestro país, pero me gustaría que nos contara ese Foro Europeo por la Vida, el tercero que se va a celebrar mañana mismo, mañana día 16. Bueno, pues es un encuentro de celebración, porque hablar de vida es hablar de celebrar, ¿no? Entonces aprovechamos que ya se empieza a notar el espíritu navideño para tocar un tema que es tan importante, que es esencial y que es verdad que igual que la Navidad transmite un espíritu. Y yo en cualquier proyecto político que tenga la coherencia de la vida es un proyecto político que está comprometido con la persona, comprometido con la dignidad. No solamente hay que trasladarlo a los temas como más espinosos y más difíciles, ¿no?, que son el aborto y la eutanasia, donde siempre estamos atascados. Es también entender que favorecer la vida es favorecer la libertad, favorecer el emprendimiento, la iniciativa, es tener optimismo frente a una cultura pues, que hoy está siendo realmente pesimista y catastrofista con el ser humano. Entonces vamos a tratar el tema en la profundidad, empezando a dar importancia con el hecho de la libertad de conciencia, ¿no? El hecho de poder defender determinada postura, porque nos encontramos ahora mismo en la encrucijada que si lo que tú piensas o quieres defender no está alineado con lo que oficialmente te piden, como puede ser, por ejemplo, el tema de la vida, pues eres señalado. O si no es señalado, cancelado y censurado, o como pasa en el Parlamento Europeo, se dice incluso que vas contra los derechos humanos, ¿no? Porque los llamados defensores de los derechos humanos son pues, los defensores de determinadas prácticas, ¿no? Entonces empezamos con eso, porque es verdad que si no hay libertad de conciencia, y lo trataremos desde el campo de la medicina, por compromiso, o sea, con la responsabilidad de un médico, ¿no?, la vocación de un médico de curar, desde el periodismo, el compromiso con la verdad, de los padres, y haremos todo el recorrido de esa libertad de conciencia tan necesaria de proteger en diferentes ámbitos. Y luego el compromiso con la vida, cómo enfrentaremos lo que es una cultura de la esperanza y de la ilusión y de donde se confía en el ser humano, y una cultura que es un poco lo que estamos viviendo, que vamos a dar datos y todo eso, donde si el pesimismo existencial aparece, pues vemos más depresión, suicidio. Contaremos con médicos, porque a mí me interesa mucho la perspectiva clínica, ¿no?, de una cultura que ya pues, se puede decir que tiene pacientes, ¿no? Porque quien no le sabe dar un sentido a la vida, quien no encuentra una ilusión o una iniciativa o se siente de alguna manera coartado en su libertad, porque vemos, por ejemplo, una juventud que no puede emprender una vida, que le cuesta comprometerse, que no puede ni siquiera económicamente empezar a crear su primer hogar, quiere tener un trabajo y no lo encuentra, quiere emprender y se encuentra con un montón de pegas. Entonces, todo eso también es parte de la cultura de la muerte, ¿no? Porque llenar a las personas de miedos y de inconvenientes para que no puedan pues vivir en tranquilidad y libertad o sea, crear su propio proyecto vital, pues de alguna manera es matarles en vida, ¿no? Entonces vamos a ver ese contraste de la cultura de la muerte y la cultura de la esperanza, la cultura de la vida. Y luego vamos a ver cómo es necesario, más que nunca, pues retomar el tema de la feminidad, de la mujer, ¿no? Porque hablar de mujer es hablar de vida, pero en cambio hoy hablamos de fertilidad y parece que es un inconveniente. O sea, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, hay una frase que dicen mucho, que es la contracepción como pilar de la igualdad. Y a mí esa frase me ofende profundamente, porque es como, para ser igual al hombre tengo que dejar de ser mujer. Y ese es el tipo de igualdad que hemos buscado, ¿no? Una igualdad que anula a la mujer. Entonces, pues la mujer sí tiene un protagonismo, influye, pero sin ser ella. Eso a mí no me vale, ¿no? Entonces vamos a replantearnos pues un poco al hilo del documental de qué es una mujer que ha tenido tanto recorrido. Vamos a hablar de... Pero ya le hemos hecho un giro, ya hablamos de quién es la mujer. Porque tú ahí ves ya el problema de base, ¿no? ¿Qué? Perdona, es que la mujer no es un qué. Y vamos a ver justo eso, ¿no? Cómo el problema existencial de ahora es que estamos entendiendo al ser humano como un qué. Un qué al que darle forma.
¿no? Y entonces, bueno, eso yo creo que va a permitir llegar a la cuestión de la vida en un plano muy profundo, pero a la vez muy práctico, porque se quiere entender desde una acción social y política, como pieza clave de una coherencia, ¿no? O sea, queremos una política, una acción social coherente con la vida, que quiera seguir la lógica de la vida y no la lógica de la muerte, como estamos viendo, que además ya tenemos experiencias, porque es verdad que esto antes, este pesimismo existencial no se hacía tan patente, pero ya sí, como te digo, van a venir médicos que nos van a hablar de la clínica, de una cultura que está dejando a la gente sin esperanza. Entonces, bueno, esperamos inspirar en una dirección que creo que va a ser muy enriquecedora. Cuando hablas de cultura de la muerte no solo te refieres al aborto, sino también a la eutanasia, también hablas de la libertad. No sé cómo valoras lo que está sucediendo, lo que va a suceder en Polonia, donde ya se ha anunciado que se va a ampliar los supuestos del aborto, donde se va a flexibilizar todavía más esta muerte. Bueno, pues pasará lo que ha pasado en España, y yo creo que hay todos los países que hemos seguido esta deriva desgraciada, pues deberíamos dar un testimonio, ¿no? Porque me parece que primero son casos muy extremos, luego tal, y luego es la rutina, como estamos viendo, ¿no? La rutina, pues lo hemos visto también en Canadá, cuando se empezó a hablar de eutanasia, parecía que eran casos muy extremos, pero ya se ofrece la eutanasia a un pobre, porque no tiene recursos económicos, ¿no? Y esa es la lógica de la muerte. Pues ¿qué pasa con Polonia? Pues que se adentra en este camino tan oscuro, que progresivamente es verdad que parece que lo van a hacer muy despacito, pero esto es como matarte lentamente, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Pues que es una pena. Y que yo espero que pues, tanto el resultado de España como el que ha sucedido en Polonia se vea un poco contrarrestado con unas elecciones europeas que también, por otro lado, empujen hacia un cambio de rumbo, ¿no? Estamos viviendo como en oleajes, ¿no? Parece que los partidos que tienen una tendencia más conservadora o de por lo menos valorar lo que es nuestra cultura basada en el humanismo cristiano tienen un éxito, luego de repente parece un retroceso. Ahora parece, y pensamos, ¿no?, que las elecciones del Parlamento Europeo del 9 de junio pueden dar un halo de esperanza en este sentido. Y es verdad que eso, si eso ocurre en Europa, va a moderar cualquier acción en cualquier país, en Europa, en Polonia y en cualquier otro país, ¿no? Sabéis que ha salido ahora el tema de la resolución de derechos humanos sobre esta sentencia de una madre que se quejaba por no haber podido abortar a su hijo con síndrome de Down, y vemos cómo ha habido una instrumentalización total también de la justicia en este caso, porque ni se pronuncia, o sea, simplemente se queja de cómo son los jueces en Polonia o de cuál es la composición de los tribunales, y dices, pero no has entrado al tema y has dejado un vacío legal que va a hacer mucho daño, porque no ha marcado una posición, ¿no? Entonces aquí vemos un caso más de una politización de la justicia, ¿no? Yo creo que esto es parte de toda esta lógica que te digo de la muerte. Cuando tú no aprecias a la persona, no entiendes la dignidad humana, pues crees que puedes manipular hasta el infinito, ¿no? Y entonces te da igual todo. Entonces esa falta de escrúpulos, pues la estamos viendo, la estamos padeciendo en España, también la estamos padeciendo en Europa, y pues es parte todo de la misma coherencia, ¿no?, de no respetar a la persona. Julio. Bueno, lo primero, felicitar a Margarita, porque por algo que es evidente, y es que poquísima gente en España y en Europa organiza algo para promover esa cultura. Poquísima gente, lamentablemente. Y ya eurodiputados como tú, pues fíjate los que puede haber defendiendo esa posición, ¿no? Es decir, algunos pueden creer lo que nosotros creemos sobre eso, pero decirlo públicamente y defenderlo públicamente lo hacen muy pocos. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es felicitarte, porque sin esos foros, que son núcleos de luz, de una pequeña luz que ponéis sobre la mesa para que la gente por lo menos escuche cosas diferentes, tenga otra visión, ¿no? En el aborto hay otro espejismo, como decíamos antes, ¿no? Es decir, en el aborto nadie habla de matar, hablan de abortar, de interrumpir, de matar, que es lo que se hace. Cuando un organismo está vivo y le suprimes la vida, lo estás matando, y lo matas. La palabra matar está excluida porque no suena bien, no porque no sea lo que es.
Y en el tema del aborto, atenerse a lo que es muy peligroso, porque como te atengas a lo que es, a ver cómo lo justificas, ¿no? Y la palabra padre, que es el otro gran olvidado y excluido del debate. Es decir, el padre no existe, ¿no? Es decir, eso es una cosa de la mujer. Mentira. Falso de toda falsedad. Es una cosa al 50% de un hombre y de una mujer. Pero el padre no existe, ni tiene derechos, ni hay hombres que los reclamen, porque podrían salir los hombres a decir, ¿pero me está usted diciendo que el aborto va a hablar usted solo, señora, porque sea usted la que está preñada o la que tiene el embarazo? No, no, pero yo tengo mucho que ver. Usted no tiene un aborto ni está preñada si yo no estoy. Por tanto, vamos a hablar, ¿no? Vamos a ver cómo... Bueno, excluido eso del debate, el debate ya es sobre una farsa, es sobre insisto, un espejismo, ¿no? Y luego, asomándote al debate también, ves que quienes deberían promover el debate, que es un debate científico, es un debate moral, es un debate demográfico, es un debate económico, tiene muchas perspectivas, es multidisciplinario, ¿no? Desde el punto de vista moral, los que deberían ser maestros de moral, es decir, la Conferencia Episcopal Española, los obispos, los cardenales, los arzobispos, guardan un exquisito silencio, salvo honradísimas excepciones. Exquisito silencio. No veo ni un euro dedicado a que la gente, al margen de atenderles en sus necesidades físicas, como lo hace Cáritas, que por cierto deberíamos contar algo de lo de Moda Re que comentamos el otro día cuando tengamos toda esa información. Deberían ocuparse de las almas de la gente. Y claro, irme por ahí matando niños, pues eso moralmente deja mucha huella en el asesino o en el homicida. Deja mucha huella espiritual. Y estos que deberían ser pastores de moral, pastores espirituales, deberían estar al frente de esa manifestación. Y no están, y ese gran silencio es tremendo. Ayer, y perdonad por hacer un excurso a este asunto, ayer se entrega el famoso informe Cremades a la Conferencia Episcopal. El famoso informe sobre los casos de pederastia. Os recuerdo que el diario El País lleva 5 años persiguiendo a homosexuales católicos. 5 años. 5 años, con portada tras portada. Homosexuales católicos, casos de abuso, siempre homosexuales católicos. Resto de homosexuales, vamos a dejarlos estar. Los de los profesores de instituto, los que han abusado de los niños en los gimnasios, los que han abusado en sus casas, los que han abusado en centros públicos. Esos no han existido. Y le encargan al Defensor del Pueblo un informe. El Defensor del Pueblo no tiene ninguna atribución jurídica ni institucional para hacer un informe de esa naturaleza, pero lo hace. Y publica El País, en concomitancia con el Defensor del Pueblo, que ha habido 440.000 víctimas en estos años. No sé a cuántos años se remiten, me parece que son 80 años, bueno, más años que yo, imaginaros. Y cuentan casi por 500.000 el número de víctimas. Bien, publican eso. El informe de Cremades, que ha ido al núcleo del asunto, que ha hecho un informe de enorme precisión, un trabajo de casi 2 años, tal, detecta 1.490 denuncias, no 480.000 víctimas. En 80 años, 1.490 denuncias de sacerdotes o obispos o abusadores de niños, en el 99% de los casos, 98% homosexuales. Bien. ¿Qué hacen los obispos? Bueno, los obispos de entrada, un informe que ellos mismos habían pedido ya lo desacreditan. Ellos mismos. Siendo que el informe es letal para los otros, porque es de un enorme rigor. Pero es que además dicen que van a indemnizar a las víctimas. Vamos a ver. A usted le metieron mano hace 40 años. Ahora tiene 62, tenía 22, o tiene 53 y tenía 13. ¿A usted ahora lo que le sirve es que le den dinero? O sea, estamos hablando de que ha habido efectivamente muchas personas que han sufrido un daño psicológico y han podido incluso entrar en situaciones de depresión,
bueno, buscaremos mecanismos para ayudarles desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, ¿no? No. Vamos a coger el dinerito de los fieles y vamos a repartirlo entre las víctimas. ¡Ojo! Vendan ustedes algún edificio, algunos terrenos, tienen un enorme patrimonio, pero el dinerito de los fieles, que es para dar, para que los párrocos, los sacerdotes, las monjas, tal, puedan comer, puedan tener acceso a una vida mínimamente digna, ¿lo van a dedicar ustedes a indemnizar a las víctimas? ¿Son ustedes los que tienen que indemnizar a las víctimas o es el que abusó de la víctima el que tiene que indemnizar a la víctima? No será, como un principio del derecho, es que hay digamos, una sucesión de responsabilidad. Hay unas responsabilidades subsidiarias. Es decir, primero es el que hizo la corrupción, el que aprovechó o abusó de la criatura. Y luego estará el obispo, y luego estará el no sé quién, y luego estará el Estado. Porque todos esos niños que fueron abusados en los colegios públicos, supongo que el Estado se le pedirá la misma responsabilidad que se le pide a la Iglesia Católica. Digo yo, ¿o no? ¿Se le pide a un gimnasio donde un monitor abusa de alguien, se le pide responsabilidad pecuniaria cuando ha abusado de uno de los chicos o de las niñas que están en el gimnasio? Pregunto. El silencio de tantos obispos, de esa conferencia episcopal que solamente está para lo de la X, que produce verdaderamente rechazo, y el silencio total en las materias de fondo que de verdad están condicionando la evolución de la sociedad, y la evolución de la sociedad condicionando la evolución de la política, y la evolución de la política la evolución de la economía, que es la que describe con tanta precisión José Ramón. Es que, ¿por qué nos encaminamos a la pobreza? Nos encaminamos a la pobreza física porque nos hemos encaminado hace mucho tiempo a una pobreza moral que no tiene ya recursos para pelear contra eso. Esa es mi opinión. Repito, la felicitación sobre todo. Si os parece, seguiremos hablando de ello, pero tendrá que ser tras una rapidísima pausa de publicidad. Eso sí, como cada año, el Club de Amigos sortea entre todos los socios una cesta de Navidad valorada en 1.000 euros, llena de variados y buenos productos como el aceite, el jamón, juegos para niños, turrones, productos de belleza, de salud, miel, quesos, chocolates, un reloj y, atención, 2 pulseras de acero del Toro Televisión y muchas más sorpresas en su interior. No solo lleva productos, sino también el cariño de todo el equipo y la generosidad de nuestros anunciantes, que sin ellos esta cesta y esta televisión no sería posible. Usted puede ser el afortunado, todos los nombres están en la cesta y cualquiera puede ser el ganador. Así que estén muy pendientes porque a partir del día 20, que es cuando termina ese sorteo, el nombre del afortunado lo vamos a desvelar aquí en directo durante el programa de Dando Caña. Y si todavía no es socio del Club de Amigos, está a tiempo. Y a todos ellos les deseamos mucha suerte y repetimos ese agradecimiento, Julio, a todos los anunciantes que forman parte de esta casa. Dilos, Disciple, que tiene unos juegos maravillosos para los niños y con los que los niños van a tener conexión con la verdad, no con la manipulación o con la cultura woke de Disney o de otras compañías así, que están destrozando a muchísimos niños. Con Navarretinto, que bueno, ¿qué deciros? Ya, como qué todos bueno habéis está probado, ese jamón de Navarretinto. Pues que tenéis la posibilidad de tener un jamón estupendo a un precio fenomenal en vuestras casas, con los sabores Tierra de Madrid, que ya habéis visto los productos también que hacen. Ese chorizo de ciervo. Vamos, es que el otro día nos pusimos aquí morados todos. A esta hora ya. Sí, a esta hora ya muy mala hora, pero bueno. Bueno, y tantos amigos y colaboradores y anunciantes de esta casa a los que les agradecemos mucho que estén con nosotros. Claro que sí. Pausa para la publicidad muy rápida y aquí les esperamos. La muerte es parte de la vida y por eso Pardostone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardostone Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento.
cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra. Este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 6 minutos de la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias. Por cierto, acabamos de conocer que Ximo Puig va a desvelar mañana sábado su futuro político en ese comité del Partido Socialista, en medio de ese acuerdo que habría llegado con Ferraz para apartarse y dejar el paso libre. Gran expectación mundial por lo que puede hacer Ximo. Pero Pedro Sánchez va a estar en Galicia, Julio. Va a estar con Besteiro, que puede ser el candidato al Partido Socialista en las próximas elecciones de Galicia. Puede ser o no, eso es, como buen gallego diría. Pero lo más importante que está por ver en estas elecciones autonómicas es si finalmente el Partido Popular decide adelantarlas tal y como venimos anunciando. Pues puede ser o no, también. En fin, nos ponemos serios, que estábamos hablando de otros asuntos. Y después de esa reflexión que ha realizado Julio, hablando sobre la pobreza moral, Margarita de la Prisa, creo que quería añadir algo más. Bueno, pues es verdad que igual que estamos intentando... de la conferencia episcopal, no, seguro. creo que estamos viviendo la cultura de la confusión. Y la cultura de la confusión afecta al cerebro de toda la gente que ya no sabe ni cómo interpretar las cosas, ni sabe entender la coherencia. Y hay miedo, hay un miedo existencial a decir lo que uno opina, porque la falta de proporción a la hora de reaccionar ante determinadas cosas, pues vuelvo otra vez a la cultura de la muerte. Es la muerte social o política o de muchas personas, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los periodistas. Y entonces esto hace pues que veamos muchas veces reacciones que no tienen demasiado sentido. Con el tema que ha hablado antes Julio Ariza, es verdad que es tremendo cuando ocurre, ¿no? Cuando un menor se abusa de un menor, y yo creo que es algo a perseguir siempre, y yo creo que incluso más cuando esa persona tenía la confianza o es una referencia para ese niño, ¿no? Tiene una autoridad, todavía más, y no solamente hay que perseguirlo en el seno de la Iglesia, hay que perseguirlo
allí donde ocurra, que habría que ver, habría que comparar los datos en diferentes ambientes de agresiones similares. Es verdad que también se está pretendiendo trasladar una idea de que en cualquier ambiente esa sensación de abuso es constante. O sea, por ejemplo, en el Parlamento Europeo estamos hablando mucho de Me Too, del acoso, y entonces se genera como una desconfianza entre las personas o un enrarecimiento, lo que decía de confusión, que está alterando también nuestros ambientes personales y profesionales, porque nadie ya sabe cómo actuar con nadie, porque ya nadie sabe interpretar qué puede significar un gesto, porque vemos un gesto que puede no ser apropiado, considerado agresión sexual, y a lo mejor una agresión sexual brutal que no es condenada, o que no hay una manifestación clara contra ella, ¿no? O sea, vemos esa desproporción que yo creo que es signo de una confusión en la mente de las personas, muchas veces provocada por ideologías o culturas que ya de por sí carecen de coherencia. Entonces, bueno, como de alguna manera podemos decir, estamos todos un poco envenenados. Entonces eso se nota, porque tú ves el cómo piensa la gente o la coherencia de cómo se valoran las cosas, y muchas veces no la tiene, y hay desproporciones, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que este tema es uno más, ¿no? Hay una manipulación, hay un tema y se pone encima de la mesa y parece que todo gira en torno a ese tema, y a lo mejor otros temas más importantes se dejan de tocar. O sea, también hay intereses, ¿no? O sea, hemos visto cómo casos concretos se han utilizado para, de alguna manera, esconder otras cosas que estaban pasando. Entonces, bueno, pues eso ocurre todo el rato. O sea, las personas estamos siendo manipuladas, y estamos siendo manipuladas porque no se entiende el respeto que merecemos cada persona, ¿no? Pues entonces un medio de comunicación que manipula no está respetando a la persona. Y en ese sentido, Julio, tú me has dado las gracias antes y yo te las doy ahora. Gracias por ser una casa que defiende la coherencia, que defiende la verdad, donde acoges argumentos como este, que tú sabes que a veces es difícil de defender, como es la coherencia o el argumento de la vida, ¿no? Porque es verdad que siempre estás ahí y es una maravilla, porque creo que hay que hacer ver que es un argumento inspirador. Parece que es algo que va a hacer que alguien salga mal parado, ¿no? En esta cultura del paredón, ¿no? Te señalo y ya te cancelo, ¿no? Porque estás generando cultura del odio. Pero yo tengo que decir que a mí esto en el Parlamento Europeo no me está pasando, porque cuando el mensaje lo transmites inspirando, bonito, en el fondo a la persona que se lo estás dando le estás diciendo que le respetas, que le quieres, que piensas que su vida vale muchas veces más de lo que esa persona incluso se quiera a sí misma. Porque ese es el problema, la gente no entiende ni cuánto vale su vida. Yo entiendo que muchas veces una mujer que no se quiere, que no entiende lo que vale su vida, pueda tomar una decisión así, porque también se mataría ella misma, ¿no? Entonces, cuando tú das ese mensaje, fíjate que es bien recibido, porque yo estoy pudiendo dar ese mensaje en el Parlamento Europeo con toda naturalidad y tranquilidad, en la Comisión de Mujer, en la que hay una presencia constante en cada comisión, muy bien admitida, de que esto es lo que yo defiendo, porque tiene que tener una coherencia. Y en este sentido, pues también tengo el respaldo de un partido que me está dejando hacerlo, que también es otra valentía, ¿no? Y en ese, pues bueno, entonces quiero decirte que yo creo que sí que se está construyendo algo. O sea, era un debate que estaba cerrado y hoy se ha abierto. Y hay que hablarlo, porque es lo más importante. Y además no solamente se habla cuando se habla de los derechos sexuales y reproductivos, del aborto, sino que se está hablando también en otras muchas esferas, porque, por ejemplo, en el Parlamento Europeo estamos tratando todo el tema del certificado de filiación, que viene a tratar lo que tú decías, las relaciones, los lazos madre-hijo, padre-hijo, que ahora ya no se conciben como algo natural, sino algo como que se puede crear. Pero imaginaos el peligro. Y entonces, bueno, pues eso se ha tratado, ¿no? Algo que es una cuestión existencial para la persona, que ya no es ni de dónde vengo, sino quién soy, quiénes son mis padres. Necesito saber quiénes son mis padres. Hoy se puede desconfigurar muchas veces al amparo de ese deseo de adultos de ser padres, ¿no? Y el riesgo de niños de verse arrancados de sus padres porque hay alguien que les desea y a lo mejor puede pagar, ¿no? Y esa otra madre pues necesita ese dinero a lo mejor para cuidar a otros niños, ¿no? Pero también se está tratando el tema de la gestación subrogada, quiero decirte que no, estamos en un momento
que se están hablando muchas cosas que de alguna manera pueden allanar el camino o ayudar a que resurja una visión del ser humano pues con una dimensión trascendente, ¿no? Que hace falta. Ahí estamos, vamos a ver si lo conseguimos, pero que estamos pudiendo hablar con una tranquilidad, y esto es verdad, que era un debate difícil en España, si no cerrado, y que fue un partido político, que fue Vox, que lo abrió y que está permitiendo iluminar no solamente en el terreno del aborto y la eutanasia, sino en todos los demás terrenos con una coherencia que hace falta, ¿no? Porque hay muchos temas que merecen una reflexión. Merecen una reflexión porque hay personas afectadas. Por ejemplo, con el tema este que hablaba de la afiliación, del certificado de filiación, pues hay niños que son personas, porque eran niños que ya son adultos, que son fruto de donaciones, que tienen un vacío existencial porque no saben quién es su padre, ¿no? Y ahí ves las asimetrías legales que hay entre países, porque hay países que un niño tiene derecho a poder solicitar esa información y saber quién es su padre de origen, en otros no, en otros se protege el derecho al donante, en otros te pueden dar información médica de esa persona, pero no quién es, y entonces las personas se sienten, ¿cómo puede ser que el Estado sepa más de mí que yo, ¿no? Entonces, bueno, hay que entrar en profundidad en lo que es la existencia, lo que es la persona. Oye, los políticos, los periodistas, todos estamos trabajando al servicio de la persona. Si no sabemos quién es la persona, ¿qué podemos hacer? ¿Lo vamos a hacer bien? Pues no. Entonces, bueno, pues una de las cosas que pretendemos en este Foro Europeo por la Vida es dar esos pasos hacia el fondo, ¿no? A entender un poquito más las bases que luego fundamentan pues, lo que son líneas políticas, líneas sociales, líneas de pensamiento, y que hoy están siendo trascendentales también porque nos enfrentamos a una inteligencia artificial, a una artificialización de lo que es el ser humano, que hace que todavía haga más falta asentar estos fundamentos. Y el peligro también de Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías. Claro, de hecho, sorprende muchísimo cada vez que se dice este dato, pero el vídeo más visto de todo Internet es un vídeo porno en el que es una violación con menores. Es tremendo. No, el tema de la pornografía, por ejemplo, pornografía en niños, lo estamos tratando en el Parlamento Europeo. Y ahí se ve la instrumentalización completa de la persona, la cosificación, y cómo estamos, por un lado, queriendo acabar con la violencia, pero por otro lado vemos como un vídeo, porque las páginas porno son las más vistas, pero yo lo estoy mirando datos para preparar una moción de resolución que vamos a presentar ahora. Las páginas porno tienen más visualizaciones que Google, que TikTok, que todas. Y, curiosamente, no se les pide. Hay una ley que se llama la de servicios digitales, que quienes tienen más de 45.000 usuarios tienen que hacer un reporte de quienes entran y salen, y hay como un control también del contenido. Pues estas páginas no lo tienen. Hemos hecho una pregunta a la Comisión, señores, ¿cómo no piden información o cómo no piden un control a páginas que tienen como poco un contenido tan sensible, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es contribuye, ¿no? Contribuye a esta deshumanización, porque de alguna manera todo lo que sea artificializar o instrumentalizar o cosificar a la persona, como ocurre de lleno, y además en el caso de los niños de la pornografía es especialmente dramático, porque en un cerebro en desarrollo esto afecta la configuración cerebral del menor y le puede pasar factura el resto de su vida. O sea, es un problema de salud pública. Hay adicciones que son muy difíciles de solucionar. Evidentemente el ser humano siempre es capaz de sobreponerse, pero hablaban de claro, afecta completamente a la intimidad de la persona. O sea, por ejemplo, una adicción al alcohol, puedes no consumir alcohol, pero cuando son imágenes, las imágenes de alguna manera están en tu cabeza, ¿no? Y han generado pues, por ejemplo, problemas de configuración cerebral, porque en un menor todo lo que es las funciones ejecutivas de la voluntad están todavía en proceso, y si son abordadas con algo que es la falta de control absoluto, porque es verdad que es muy atractivo, ataca la curiosidad del menor. El menor es perseguido con algoritmos. O sea, los algoritmos no se utilizan para evitar al menor, sino para perseguir al menor, y al menor más vulnerable. O sea, saben perfectamente qué menor puede ser el que sea susceptible de caer en esas tentaciones, y a ese le persiguen. O sea, es un acoso. Es un acoso. El otro día se hablaba en el Parlamento Europeo, ¿no? Si tenemos las máquinas tragaperras
con un control de edad, como hay otros contenidos que son de libre acceso, ¿no? Entonces, bueno, como ves, se están tratando muchos temas en el Parlamento Europeo que si se hacen con la profundidad suficiente, pues nos permiten, bueno, pues a lo mejor llegar a un... el tema de la pornografía toca tantos temas, porque es infancia, es familia, sexualización, cosificación de las personas, tecnologías, porque la tecnología en sí también puede ser adictiva. Redes de tráfico. Redes de tráfico, o sea, quiero decirte, entonces hay muchos temas que son muy jugosos para tratar muchos temas que también luego pueden ser también muy sanadores. Pues Margarita de la Pisa, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. No, gracias a vosotros. Nos vamos a una pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta. En Recomendaciones del Toro les hablamos de Viena Capellanes. Caminan de la mano de otras empresas con los Corner Viena, un nuevo modelo de negocio que moderniza los comedores de empresa más tradicionales, ofreciendo un servicio de máxima calidad para los desayunos, almuerzos y comidas de los empleados de la compañía. Viena Capellanes es una recomendación del Toro Televisión. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro, sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranAbogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Cause it's the little things that mean an awful lot. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a las 12:30
a las 1:30, perdón, a la 1:30 del mediodía, a las 12:30 en Canarias. Una noticia de última hora que estamos tratando de conocer todos los detalles porque se están viralizando ahora mismo por las redes sociales. No tenemos muchísima más información, pero un concejal en Ucrania se ha metido en una sala de reuniones y ha lanzado varias granadas. Ha producido un muerto y 20 heridos. Al parecer se trata de un concejal del partido de Zelensky en una localidad del país. En cuanto tengamos toda la información se la contaremos. Por lo que sabemos, un muerto y 20 heridos. Luego les mostraremos esas imágenes. Veremos también, tendremos que comprobar si esa secuencia es lo suficiente apta como para poder emitirla en abierto. Nos vamos con Gabriel Serrano, porque hoy, como ven, no está aquí en plató, porque las crónicas de Manicomio se han decidido que se trasladan a una calle en la que se encuentra Gaby, porque durante todo el día de ayer todos los locales, todos los comercios y restaurantes de esa zona se quedaron sin luz, sin que nadie les diera una respuesta, ni siquiera solución. Imagínense las pérdidas que eso puede ocasionar. Gaby, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Pues la ocasión merecía que no estuviésemos en plató, como bien has mencionado, y nos traslademos aquí a la calle Cuchilleros número 2, en pleno centro de Madrid, porque ayer hubo un apagón aquí en toda esta zona, y no es la primera vez que ocurre, porque durante todos los años, en estas fechas, siempre ocurre lo mismo. Hay un apagón, hogares se quedan sin luz y muchos establecimientos. Y nosotros estamos aquí en Casa Fraile, que es un bar-restaurante que ofrecen servicios de comida, evidentemente, y pues tuvieron el mismo problema. Durante todo el día de ayer no tuvieron luz y dejaron de producir y de atender a los clientes. Y estamos ahora con David, que es dueño de Casa Fraile. David, cuéntanos un poco qué ocurrió ayer. Sobre las 10 de la mañana se apagó un apagón de luz y a las 11 reventó el transformador. Y hasta las 12:30 de la noche no pudimos tener luz. Claro, eso implica pérdida de género, pérdida de dinero, y cuando vosotros quisisteis preguntar a las autoridades, oye, dadme una solución, pasaron de vosotros. Exactamente. Hasta las 24 horas no podemos hacer reclamación según Naturgy. No teníamos, hay que esperar a las 24 horas y luego comunicar todos los desperfectos y todas las pérdidas. De lo que decidan, si el perito nos da la razón o no. Y además, una solución en estos casos es a lo mejor pues poner un generador, ¿no? Exacto. Pero si lo pones es bajo tu responsabilidad, porque las multas son grandísimas si no pides permiso al ayuntamiento. Pues Alba, hay un apagón, la gente está sufriendo y además con lo que está cayendo hoy en día no hay ni luz en los hogares ni luz en los restaurantes y establecimientos, aquí como el caso de un afectado que es David. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta desde plató. Sí, y me gustaría preguntarle a David cómo se encuentra, supongo que un poco más tranquilo después de todo lo que ha sucedido, pero también creo que el día de ayer fue muy duro para él porque una persona que después de haber pasado la pandemia, de todo el desastre económico que generó, las diferentes medidas que se impulsaron para frenar en ese momento el coronavirus, y que un día, además, como estas fechas de diciembre, que después del puente y en vísperas de este fin de semana, que en Madrid se prevé que vaya a ser una locura con todas las cenas de empresa y todos los compromisos con amigos que hay, que se produzca un apagón y que nadie sea capaz de darle una respuesta. David, no sé cómo se encuentra. Pues con mucha tristeza y abandonado por todo. Ayer este fin de semana es uno de los más fuertes del año, con las comidas de empresa, comidas de amigos, o sea, es un día muy fuerte este fin de semana. Y ayer además coincidió con el buen tiempo, que hubo mucha gente por la calle y no nos dieron solución. O sea, estuvimos perdidos ayer, todos los compañeros que tenemos de hostelería, como los vecinos, estuvimos perdidos porque no nos daban ninguna solución. Sorprende, David, es que sin embargo el mercado que está muy cerquita de esa calle sí tuviese luz, pero supongo que podréis reclamar, aunque sea, no sé si al seguro o al ayuntamiento o incluso a la propia compañía eléctrica, todas esas pérdidas que habéis tenido en el día de ayer. A ver, el seguro te manda a la compañía, porque realmente el que ha hecho el daño es la compañía. En la compañía a las 24 horas no puedes hacer ninguna reclamación. Y luego, si reclamas, solo te dan productos y maquinaria. Las pérdidas que hemos tenido de reservas o en ventas no te dan. Te tendrías que meter judicialmente.
Le pregunta a Julio Ariza, que me acompaña aquí a mi derecha. David. Sí. Buenas tardes. Buenos días, don Julio. Peleen para Buenas que, tardes. para que les indemnicen y les den lo que es suyo, porque no es razonable que hayan estado ustedes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde sin electricidad, que hayan perdido pues una parte de las cosas que tenían, sobre todo en los congeladores, en las neveras, y que no les hayan... Pero a mí sobre todo lo que más me impresionó ayer cuando yo me enteré de esto y cuando ustedes nos comentaron lo que estaba ocurriendo, es la falta de atención, la falta de sensibilidad de las grandes compañías, especialmente en este caso de Naturgy. Es decir, ¿cómo es posible que una gran compañía, es decir, maltrate a quienes son sus clientes, quienes hacen que sea posible su existencia? Pero tanto les cuesta tener un servicio para que si hay un montón de personas que son autónomos, que tienen pequeños negocios, cuya existencia y subsistencia depende de eso, por lo menos les den una explicación, les atiendan. No sé si les puedan montar un pequeño grupo electrógeno, algo que les pueda ayudar, pero es que no tiene sentido ninguno. Que las grandes compañías tienen una actitud frente a los pequeños que es inaceptable. Aparte de eso, le diré una cosa, porque no me va a dejar... No, ayer fue vergonzoso. No me va a dejar intervenir otra vez. Tienen ustedes los mejores boquerones de Madrid. El Gallego se llama el restaurante de David, por cierto. Los mejores boquerones que espero ir a volver a tomar muy pronto con usted. Casa Fraile, Julio, en la calle Cuchilleros número 2, que se lo apunten todos nuestros espectadores y me tendré que pasar por allí porque si hay boquerones... Es gallego, que es gallego. Cuando quiera, Salva. Pues mucho ánimo, David. Supongo que para este fin de semana ya estará todo completo, pero animamos a nuestros espectadores a que os llamen y vayan haciendo sus reservas para próximos días a probar esos boquerones. Pero que comente algo de la actitud de la compañía eléctrica con respecto a ellos. Muchas gracias. No escucha ahora. David, ¿me escuchas? Sí, diga, es que no le he escuchado. Ahora sí. Comente algo, por favor, de la actitud de la compañía eléctrica durante todo el día hacia ustedes. Ha sido muy triste, porque lo primero que te ponen la maquinita, la cinta, y hasta que consigues hablar con un operario, pues te tiras pues una hora casi. Y luego cuando consigues hablar con el operario no tienen empatía contigo. O sea, te tratan como si fueras un bulto sospechoso. No hay una cercanía, ni te dan una solución, ni nada, todo lo contrario. Es que Naturgy es una vergüenza, te lo digo yo que la tengo también. O sea, te tratan al final como ganado. Pues por lo menos que la gente lo sepa y que las grandes compañías... La mala leche que nos salió a todos los compañeros. Que van presumiendo de eso, de que son tan grandes y tienen tantos dividendos y tantos beneficios, pues a ver si dedican un poquito a atender a la gente, un poquito. David, que vaya muy bien, feliz Navidad. Pues con un poquito nos basta. Igualmente, mil gracias. Que se lo apunten todos nuestros espectadores. Gracias, David. Casa Fraile. Arco de Cuchilleros 2. Casa Fraile, calle de Cuchilleros número 2, Madrid. En fin, volvemos al... No, pero hacía un comentario, David, hazlo, por favor, el tema de Naturgy. Naturgy, que es una... Bueno, dentro de que todas las compañías están en un vacío legal que no sabemos cómo actuar nunca, yo creo que Naturgy, que al menos es la que me toca a mí sufrir, es con diferencia, yo creo que es la peor de todas. Yo también he sufrido cortes de electricidad, no te dan ninguna explicación, no te dan ninguna solución, te tienes que tragar la media hora de maquinita y de cinta hasta que consigues hablar con alguien, cuando hablas con alguien no te soluciona nada y simplemente tienes que esperar así con una vela a que vuelva la luz. Eso es toda la compañía, pero te digo, la que yo sufro es la de este señor que en fin, yo le recomendaría que se cambiara. Yo porque no puedo, porque estoy alquiler, pero él sí que puede hacerlo, así que yo le recomendaría que se vaya a otra. Me voy a ir al otro lado de la mesa porque Riera nos ha preparado unos datos. Bueno, más bien se los ha preparado a Josep María Francas, que hoy no ha podido acompañarnos por cuestiones médicas. Está bien, ya se lo repito, pero se lo vamos a dedicar a él, ya que no ha... No, pero Frankie está bien, ¿eh? Sí, Frankie está bien. Lo que pasa es que hoy nos ha
Tenía una pruebita que hacerse y... Bueno, por un día que también se lo tome, no pasa pero nada, bueno, que está aquí siempre, además. Ya. Sí, vamos a ver, yo... Has usurpado el trono de Primero, Francás. le he quitado el sitio a Francás, pero que conste que le he mandado a esta mañana a Alba, ha dicho, mira, he preparado esto especialmente para José María, que lleva mucho tiempo pidiéndomelo, que dice, vamos a ver, la gran controversia, la seguridad social, ¿qué es lo que está pagando además de las pensiones contributivas? Y si con lo que se ingresan de cotizaciones sociales, si se quitasen todos los otros gastos, si se podría pagar las pensiones contributivas. Bueno, lo que vamos a ver hoy es exactamente todo lo que paga la Seguridad Social, además de las pensiones contributivas y los importes a día 31 de octubre. Con lo cual tenemos pensiones contributivas, se pagan en 10 meses 126.000 millones, entre pensiones de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y otras. La parte más importante es la de pensiones de jubilación, que se pagan 96.600 millones de los 126.000 millones. ¿Al año? 10 meses. Hasta el 31 de octubre. ¿Vale? Bien, ¿qué más paga la Seguridad Social? Unos subsidios de incapacidad temporal, más unos subsidios, es decir, todo lo que se paga cuando una mujer da a luz y las bajas por maternidad y por todo ese tema. A los 10 primeros meses todo eso ha costado 6.600 millones de euros. ¿Qué más paga la Seguridad Social? Las no contributivas. Se las han endosado directamente a la Seguridad Social y eso suman 8.115 millones de euros. Además, ahí lo estáis viendo ahí en la pantalla y tenéis a su lado el incremento con respecto al año pasado. Es decir, las pensiones contributivas crecieron casi un 11%, los subsidios de incapacidad temporal y de maternidad un 7,7%, las pensiones no contributivas un 6,4% y luego además, cuando llega la pandemia, le enchufan a la Seguridad Social otros subsidios que son el ingreso mínimo vital, que como veis ya ha llegado a 4.221 millones y que crece este año un 15% con respecto al año anterior. Más luego, unas transferencias corrientes a mutuas, patronales para otro tipo de conceptos y otro tipo de pagos. Total, la Seguridad Social en los 10 primeros meses ha pagado 148.000 millones de euros. ¿Qué ingresa? Solo tiene dos ingresos. Cotizaciones sociales, 114.000 millones de euros, y el resto es lo que le envían, es decir, el Estado para que no quiebre. Es decir, que en total lo que está generando es un déficit de 34.000 millones. De 35.000 millones. En 10 meses. En 10 meses. 35.000 millones. ¿Esto cuánto porcentaje de los presupuestos generales es? Por lo menos el 30 o el 40. Vamos a ver. Los presupuestos generales son 400.000 millones de euros y esto va a superar al final del año 180.000 millones, casi un poquito más, 180.000 millones. O sea, un 40%. Casi un 40%. El total de los gastos del Estado son 637.000 millones. Pero lo que quería, que esto es lo que me preguntaba, siempre pregunta José María, pero entonces, las cotizaciones sociales, si le quitásemos a la Seguridad Social lo que no le corresponde, como son las contributivas, los subsidios, porque los subsidios de incapacidad temporal y de nacimientos debería de pagarlo más el Ministerio de Trabajo, que al final son gente que está trabajando y que recibe por bajas maternales y por incapacidad temporal porque tiene un accidente. O el ingreso mínimo vital, que se lo enchufaron a la Seguridad Social y se quedaron tan tranquilos. La realidad es, mientras ingresamos 114.000 millones, pagamos por pensiones 126.000 millones. El déficit real de las pensiones contributivas son, en 10 meses, 12.000 millones. En un año, teniendo en cuenta las pagas extras, son aproximadamente 15.000 millones, casi 16.000 millones. Es decir, con las cotizaciones sociales,
todavía no llegan, le faltan 16.000 millones, pero con todo lo que se le ha metido realmente a la Seguridad Social como organización, lo que vamos a encontrarnos este año es de un déficit superior a los 45.000 millones de euros. Que esto es una auténtica... De los cuales 4.500 son para los queridos vascos. Los 4.500 millones son amados vascos, autosuficientes, autodeterminados. ¿Te acuerdas que te lo enseñé? 4.500 kilos. Y los catalanes 14.000. No, los catalanes no, un poquito menos. 12.000. No. O sea, los catalanes ingresan y la diferencia son menos de... No, los máximos son los vascos. Los máximos son los vascos. Los máximos son los peores en estos momentos son los vascos. Lo que pasa es que Cataluña viene de ser casi autosuficiente hace 3 años, allá estar en 3.000 millones de que no lo pueden pagar y espera, porque claro, cada vez ingresan menos por cotizaciones sociales, porque cada vez hay menos empresas, las empresas se van a otros sitios. Hoy, bueno, pues la Caixa, es decir, cotiza, es decir, paga los ingresos en la Generalitat Valenciana, o sea, que de todo lo que es la sede social, el Banco Sabadell en Alicante, es decir, claro, es decir, se han ido 8.000 empresas de Cataluña, con lo cual, bueno, mensaje, José María, si me estás viendo, que sepas, el déficit de pensiones contributivas contra ingresos por cotizaciones sociales al final del año unos 16.000 millones de euros. Bueno, pero es que al final yo creo que esto también enlaza con lo que decía la eurodiputada, porque claro, es que esto sale del trabajo de la gente. Claro. O sea, al final, si no hay trabajadores, no hay cotizaciones sociales, no se puede pagar esto. Entonces, y para eso se necesita... Vamos a ver. Además aquí... gente trabajando. Claro. Y ese es el gran kit de la cuestión. Gente trabajando. Empezaba la conversación... ¿Cuántos trabajadores hay ahora mismo por pensionista? Vamos a ver. Ahora mismo en total hay cotizando a la Seguridad Social 20,5 millones de personas. Si le quitas los 3,5 millones de empleados públicos, te quedan 16,5 millones. Es decir, 16 millones. Pensionistas hay casi 10. Es decir, no, pero no te olvides. 16 millones de trabajadores tienen que pagar a 10 millones de pensionistas y a 3,5 millones de empleados públicos. Es decir, a 13,5 millones les tienen que pagar 16 millones de personas. Vamos, que el carro pesa... Pero que es que con el gran kit de la cuestión de que los salarios públicos en España pesan mucho sobre el gasto público, porque es decir, el salario medio en el empleado público es muy superior al salario medio en la empresa privada, de tal manera que de los 640.000 millones en números redondos que tenemos de gasto total en el Estado español en el 2022, 160.000 millones, el 25%, son salarios públicos. Entiendo, por salarios públicos es el salario bruto más las cotizaciones sociales, ¿de acuerdo? Que también las paga el Estado. El 25% de nuestro gasto público son salarios. En Alemania, el 16,3%. Con una organización administrativa de un Estado federal, 16 Länders contra 17 regiones, 12.100 ayuntamientos contra 8.100. ¿Cómo es posible que allí, a unos salarios medios mucho más altos que los españoles, solo el Estado alemán le cueste el 16,6% los salarios de sus trabajadores y al Estado español el 25%? Porque tenemos un exceso de trabajadores públicos para el trabajo que realiza la administración completa a nivel nacional. Esa es y una corrupción también dentro de la administración que... El gran problema, y el enchufismo y nepotismo. Aparte del enchufismo, que hay 700.000 colocados de Bellón, que eso es un importante, luego tenemos que esos 700.000, aunque les pagamos el salario, no tenemos muy claro qué realizan, pero por otro lado, sí, digitalizásemos y organizásemos esto de verdad como lo tienen organizado los alemanes, es decir, tú
Los alemanes no necesitan aparecer por ningún lugar público ni ayuntamiento. O sea, si quieren pueden ir, pero todo lo hacen electrónicamente, con un DNI digital, Hombre, con un certificado. Si cuento yo aquí el infierno de montar una empresa en este país, o sea, vamos, yo me tiré 3 meses para montar la bandera y fue terrible, o sea, fue terrible. ¿Sabes cuánto tiempo te costaría montarlo en Estonia? Un día seguramente, o 1 hora. 30 minutos. 30 minutos es lo que cuesta montar una empresa y electrónica en Estonia, dándote de alta como ciudadano y resident. Es decir, tú como europeo puedes decir, yo quiero ser ciudadano electrónico en Tallinn y quiero montar una empresa. 30 minutos para darte de alta y además utilizando todas las técnicas modernas del blockchain que deja todo perfectamente trazabilidad. Es decir, eres tú, has metido tu DNI electrónico, has dado toda tu certificación y ya queda ya absolutamente traza para toda la vida. Con lo cual, hombre, utilicemos metodología. Demasiadas empresas hay para lo que hay. Muchas gracias. Demasiadas empresas hay en España para el infierno que es montar una. Nos queda un poquito menos de 15 minutos. Al inicio de este programa les contábamos ese récord en inmigración en nuestro país, el segundo más alto de la historia, más de 50.000 inmigrantes ilegales que han llegado por la vía marítima a nuestro país. Queremos mostrarles más datos. Cataluña, una de las comunidades autónomas con mayor flujo de inmigración ilegal. Esa inmigración también se nota en las aulas, donde más de un 20% de sus alumnos ya son de origen extranjero. ¿Qué está pasando en las aulas españolas? Es la pregunta que a muchos les pasa una y otra vez por la cabeza desde hace un tiempo, pero sobre todo desde que salió a la luz el informe PISA, un estudio que refleja el bajísimo nivel escolar de los más pequeños, pero en concreto fue una comunidad autónoma la que más preocupación causó, Cataluña. Y es que el batacazo en sus aulas es algo casi histórico. A partir de ahí se desprenden otros datos, y es que según un informe de Save the Children, es justamente esta comunidad la que mayor segregación escolar de alumnos de origen inmigrante tiene. El índice en 2018 era del 0,11 y en 2022 aumentó hasta el 0,23. El mínimo es el 0 y el máximo el 1. Detrás de Cataluña se encuentran el País Vasco, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Entre las que menos segregación tienen nos encontramos con Asturias, Castilla y León y Extremadura. Un hecho que según los expertos está muy relacionado con las lenguas cooficiales y los grandes niveles de desigualdad y pobreza. Pero si nos paramos a analizar bien los problemas con la educación española, sale a la luz uno más: no hay niños. La caída de la natalidad ya está empezando a afectar a algunas regiones y por ahora la que más lo está notando es Andalucía. La comunidad más poblada tiene un total de 1.053 aulas más que hace 5 años y la plantilla más amplia de toda su historia, con más de 100.000 profesores. Pero no sucede igual con los alumnos porque hay 90.000 niños menos, un descenso que se da especialmente en infantil y en primaria. Por primera vez además se registra una caída de 3.500 estudiantes en secundaria. Y es que todo esto debería abrir un debate en torno a la educación que recibe las nuevas generaciones y la grave crisis demográfica que hay en España. Corriendo. Y fíjense en las siguientes imágenes. Bueno, ya despido a Julio porque ya se te ha visto irte, que te tienes que no me he marchar. ido, estoy Así aquí. que nada, que nuestros espectadores te sigan en Telegram. Julio Ariza del Toro, nos vemos el lunes. Antes de saludar a Sandro Meco en la mesa, las imágenes de la noticia de última hora que les mostrábamos antes de lo que ha sucedido en Ucrania. Imágenes un poco brutales, sí que es cierto que las van a ver de forma íntegra, sí que es cierto que aparecen también un poco difuminadas, ese concejal que entra a esa sala y que de repente se saca de su bolsillo varias granadas y van a ver ahora cómo empieza a lanzarlas, casi sin ton ni son. 1, 2, 3 y hasta 4, hasta que explota. Ahí lo están viendo. Un muerto que al parecer, por la información que tenemos, sería ese hombre que han visto, ese concejal del partido de Zelensky, el que había lanzado las granadas, y por supuesto
la totalidad de los presentes heridos. En cuanto tengamos más información, como siempre, se lo contaremos. Sandro Meco, de Dos Continentes, pues con esta noticia empezamos hoy. Muy buenas tardes. Pues a ver, lo que estabas diciendo un poco, no tenemos demasiada información. Es verdad que hay sitios que aseguran que efectivamente que la persona fallecida ha sido el autor de estos hechos, otros aseguran que esta persona está ya en cuidados intensivos. No lo sé, lo cierto es que sabemos muy poco sobre esto, pero también es cierto que no podía ser, en el peor de los sentidos posibles, en un día más propicio, porque sabemos lo que ha estado ocurriendo esta noche, que la Unión Europea quería aprobar por un lado las ayudas económicas a Ucrania y por otro negociar la propia entrada de Ucrania en el organismo, y sin embargo pues nos estamos topando con esto. Es verdad que la evolución de todo lo que ha ocurrido ha sido muy distinto, porque ayer por la noche Charles Michel salía del Parlamento Europeo celebrando lo que todos los Estados miembros parecía que habían conseguido llegar a un acuerdo al menos. Buenas noches a todos. Este es un momento histórico y muestra la credibilidad de la Unión Europea y su fuerza. El Consejo tiene mucho que preparar, así que es importante que los Estados no se opusieran, y así ha sido. Gracias a ello hemos podido hacer este anuncio esta noche. Continuamos trabajando porque seguimos trabajando en el marco general. Es un debate difícil, pero confío que en las próximas horas tomaremos una decisión para estar unidos en esta cuestión. Bueno, pues júbilo aparentemente en el Parlamento Europeo esta noche, pero sin embargo lo que Charles Michel no esperaba es toparse con una oposición dentro del propio Parlamento, y es que Víctor Orbán ha dicho que en absoluto, por un lado ha rechazado una ayuda, me parece que de 50.000 millones de euros a favor de la causa ucraniana, y por otro ha dicho lo que están a punto de ver, que eso de que Ucrania entre en la Unión Europea de forma tan rápida no es algo muy lógico. La adhesión rápida de Ucrania no sirve a los intereses ni de Hungría ni de la Unión Europea. Tengo que decir que, considerando los datos, los análisis económicos y tomándonos en serio las conversaciones con Ucrania, habría que garantizar que fuera miembro sin hacerlo como gesto político. Porque ser miembro no debe servir a ese propósito, pero si alguien se toma este hecho en serio, entonces debemos decir que el pensamiento en este momento es absurdo, ridículo y no serio, y el gobierno húngaro no pretende apoyarlo. Es decir, que si Ucrania entra finalmente en la Unión Europea, no sea por un movimiento electoral, por un movimiento político, sino porque sea lo que la Unión en este caso necesita. Bien, esta posición de Orbán no solo ha creado discrepancias dentro de los mandatarios de la Unión Europea, sino que, lógicamente, Zelensky no estaba muy contento con lo que ha dicho el presidente de Hungría. No tiene ninguna razón para bloquear el que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. Y le pido que me diga una razón. No 3, ni 5, ni 10. Dime una sola razón. Estoy esperando la respuesta. Claro, y esta puede ser una de esas declaraciones que no envejecen muy bien, porque seguramente Zelensky se fue a la cama muy contento con lo que había dicho y ahora nos estamos topando con estas imágenes que como mínimo miedo están causando dentro de la Unión Europea, dentro de los Estados Unidos. Había muchos usuarios que decían, esperad, ¿es este el país que queremos que entre en la Unión Europea justo en este preciso momento? Bueno, ahora mismo así está la situación con respecto a Europa y Ucrania. Rusia también ha hablado, porque es verdad que si estamos viendo la postura de Zelensky, también tenemos que ver qué es lo que opina Vladimir Putin. Y ha concedido una especie de rueda de prensa donde ha respondido a varias preguntas formuladas por ciudadanos rusos, y entre ellas también cuándo llegar a la paz definitiva en el conflicto. Habrá paz cuando alcancemos nuestras metas. Ahora bien, volvamos a esas metas, porque no cambian. Dejadme recordaros cuáles son. Hablamos de la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y su estatus neutral. Es decir, siguen siendo los mismos objetivos, que según su pensamiento no haya nazis en Ucrania, que el ejército no sea tan potente y sobre todo, esa última es la importante, que Ucrania se mantenga como un estado neutral, ya no que entre a formar parte de la Unión Europea, sino sobre todo que la OTAN en este caso se esté bien quietecita. Y ya para cerrar el capítulo de Vladimir Putin, sabemos, y se ha comentado además en muchísimos sitios, que muchas veces el mandatario de Rusia que estábamos viendo en la pantalla no era realmente él, sino que era un doble. Bueno, pues atención, porque un estudiante de la Universidad de San Petersburgo ha utilizado la inteligencia artificial para mostrarse como Vladimir Putin y, utilizando su voz, preguntarle si es verdad que tiene dobles o no.
Hola, Vladimir Putin. Soy un estudiante y estudio en la Universidad de San Petersburgo. Quería preguntarte si es verdad que tienes una multitud de dobles. Y también, ¿qué piensas sobre los peligros que las redes neuronales y la inteligencia artificial suponen para nuestras vidas? Gracias. Veo que te pareces a mí y que puedes hablar con mi voz. Pero he pensado y decidido que solo una persona puede hablar con mi voz y ser como yo. Y esa persona soy yo. Por cierto, ese es mi primer doble. Así y ahora sí, así están las cosas en Ucrania, en Europa y también en Rusia. Pues madre mía, menudo final. Hombre, yo creo que el conflicto de Ucrania y Rusia está enquistado de tal forma y de forma absurda, porque es que, a ver, yo creo que todos sabemos que Ucrania es una guerra que no puede ganar. O sea, al final, contra una potencia nuclear como Rusia, todo el mundo sabe que es imposible que Ucrania... O no podría ganarla siendo país solo, sin la ayuda de la OTAN, pero es que al final la única solución, todo el mundo sabe que la única solución es un acuerdo, al final un acuerdo entre ambos países. Todos sabemos que Rusia tiene armas nucleares, muchas, y Putin no va a perder una guerra así ni se va a dejar ganar, o sea que al final todos podemos acabar muy mal. Entonces es un conflicto complejo y la única solución es eso, un acuerdo de paz que creo que parece que está lejos de llegar. Y sobre todo Zelensky tiene que estar preocupado porque hemos estado hablando que esta semana Zelensky ha ido a Washington precisamente para convencer a los republicanos de que aportaran esa ayuda a Ucrania. De momento parece que ese objetivo no se ha conseguido y encima ahora nos topamos con que la ayuda que podría dar la Unión Europea tampoco parece que se vaya a dar. Entonces, lo que dices, ahora mismo la única solución que se ve viable, que incluso el propio Vladimir Putin ha lanzado la posibilidad, es un acuerdo de paz, porque lo cierto es que al menos en cuanto a la economía se refiere, Zelensky se está quedando sin apoyos. Sí, vamos a ver, aquí hay dos partes, es decir, una la económica y otra la política y la posibilidad de entrar dentro de la Unión Europea. Para poder entrar en la Unión Europea, los 27 países tienen que estar de acuerdo. Es decir, si Hungría dice que no, no puede entrar, punto, se acabó, no, ya está, no entra. Ahora bien, con el 55% de los votos que representen al 65% de la población, es decir, sí se le puede dar esos 50.000 millones de euros de ayuda. Y Orbán puede decir lo que quiera, se puede cantar misa, o se puede subir al Mont Blanc, puede hacer lo que le dé la gana. O sea, tiene bola negra y no entrará Ucrania en la Unión Europea. Pero que la Unión Europea le puede soltar 10, 20, 30, 50, 100.000 millones de euros, sí. El 55% de los países que representen al 65% de la población dicen que sí y se aprueban los presupuestos generales. Y le guste o no le guste a Orbán, sí, le van a decir, y a ti te tocan de estos 50.000 millones, te tocan 1.233. Y los vas a mandar porque si no, sí, tienes otras consecuencias. Con lo cual, y encima los tendrá que mandar. Seguirá sin conseguir que entre en la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene unos determinados mecanismos que dejan bien claro que para entrar en un país dentro de la Unión Europea tiene que ser por unanimidad y si no, no se entra. Y además, no es una entrada, es decir, hay que seguir, hay que cumplir 5 capítulos diferentes para poder entrar, que además tienen 35 diferentes informes que tienes que rellenar, que cada uno es de una enorme complejidad y que mientras no estén aprobados, o sea, rellenados y aprobados, tú no puedes entrar en la Unión Europea, ni siquiera con unanimidad. Es decir, se puede llegar a un acuerdo. Decir, oiga, quiero ayudar a Ucrania a que entre, inicie usted el proceso de homologación para poder ser miembro de la Unión Europea. Sí, es lo que está pasando además con Finlandia y Suecia. No es exactamente que sea inmediato, sino efectivamente que hay una serie de documentos y procedimientos que hay que realizar para que esto sea oficial. Vamos a ver, para que tengas una idea. Noruega, que votó 2 veces que no sus ciudadanos a la entrada de la Unión Europea, podría entrar en cualquier momento simplemente con una actualización porque cumple con todos los requisitos, entre ellos la separación de poderes. Vamos a ver, es que es un tema tremendamente complejo. Yo lo conozco relativamente bien porque soy profesor para estudiantes americanos del tema de la Unión Europea. Y este es un tema que he estudiado en profundidad para podérselo explicar a los estudiantes.
Sí, entrar en la Unión Europea, fíjate que desde el 2013 que entra Croacia no ha vuelto a entrar ni un solo país y han pasado 10 años, independientemente de que hay varios países que lo están intentando, que están preparando y que están haciendo todas sus actividades, entre ellas Liechtenstein, Albania, pero que están todavía lejos de alcanzar los suficientes niveles de garantías en las reglas de los derechos internacionales, y la que más avanzada va me parece que es Liechtenstein, y tiene 13 capítulos rellenos de los 35, o sea que le quedan largo trabajo pendiente todavía por aprobar. O sea, que la entrada de Ucrania no es una cuestión trivial. O sea, el anuncio de Charles Michel parece, bueno, estamos en el camino de que los países... Estamos empezando, sí. Ya. Yo quería también decir, no sé si lo vas a comentar en el programa, el vídeo que lanzó Donald Trump ayer, que bueno, lleva como título Trump Forever, en el que parece dar a entender de que va a abolir los límites de mandato de 8 años. Entonces, a ver, a mí me cuadra. Apareció Trump Forever gobernando hasta el año 10.000. Veremos qué pasa. Bueno, aquí lo tenemos que dejar por hoy. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nosotros nos despedimos. Cuidado este fin de semana, que como les decía antes, es uno de los que más cenas de trabajo suele haber, y además también muy pendientes por los vuelos que tengan, si tienen algún vuelo con Iberia, que ya saben que hay huelga y hay como una treintena de aeropuertos afectados y miles de pasajeros también. Así que revisen sus vuelos por si acaso. Nos despedimos. El Telegram de Julio, de Para Ser Informados, Julio Ariza El Toro, nuestra página web www.eltorotv.com, y nosotros nos vemos el lunes aquí a las 12 como siempre en Dando Caña. Que pasen un muy buen fin de semana, que descansen. Gracias.